Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a comentar todos los combates que se han estado anunciando en los últimos meses de la UFC. La UFC ya nos tenía intrigados porque llevaban varias semanas sin anunciar nada. Se habían estado anunciando combates pequeños para carteleras de Fight Night, pero los verdaderos combates estelares de los pay-per-view que todos queríamos ver anunciados por fin han llegado. Quizás con algunos cambios, quizá algunos no nos los esperábamos, pero la UFC ha liberado todo el calendario de verano de 2025 y tenemos muchísimos combates para los cuales analizar. En su respectivo momento hablaré de todos y cada uno de ellos. Espero que de verdad me dé chance de hablar de todos porque todos son emocionantes. Pero en este video lo que vamos a hacer es reaccionar a ellos. Voy a dar unas primeras impresiones de cómo me siento yo al día de hoy con estos combates, qué expectativa tengo y cómo creo que se va a dar o quién pienso que va a ganar. Esto lo quiero hacer de manera breve porque son bastantes, son combates que ya están anunciados de aquí hasta 3 meses, así que imagínense la cantidad de eventos que nos quedan por ver de la UFC en este verano. Así que sin extender mucho más la introducción, vamos a comenzar y directamente arrancamos con el combate de la siguiente semana. Al día de hoy estoy grabando este video el 23 de mayo, por lo que este sábado 24 de mayo no hay UFC. Va a ser hasta la siguiente semana que vayamos a ver a Maycee Barber contra Erin Blanchfield. Este combate me emociona, es un combate dentro del top 5 de la división de peso mosca. Ambas contendientes están muy cerca de ser las siguientes retadoras al título, aunque es verdad que la siguiente retadora oficial al título va a ser Natalia Silva, porque viene de ganarle a la ex campeona Alessa Grasso. Pero igualmente la ganadora de este combate podría ser la siguiente después de Natalia Silva. Y personalmente creo que Erin Blanchfield se encuentra en una mejor forma comparada con Maycee Barber. Maycee Barber es muy potente, es muy agresiva, es muy intrépida, siempre busca la finalización, pero creo que precisamente ese caos es lo que va a acabar haciendo que Erin Blanchfield la domine y sea capaz de controlarla. Creo que esta pelea se va a ir a la decisión, pero creo que Erin Blanchfield tiene lo suficiente para ganarle a Maycee Barber. Luego, la siguiente semana nos iríamos al 7 de junio en el UFC, ahora sí numerado 316, en Newark, en New Jersey, que estará enfrentando a Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley, en una revancha que personalmente no considero que Sean O'Malley se la merezca. Se la dan porque es la mayor estrella que tiene la división y porque todavía tiene un poco de ese hype que perdió cuando fue derrotado precisamente contra Merab Dvalishvili, y creo que precisamente no se la merece porque la derrota fue bastante contundente. Es decir, Merab Dvalishvili no le ganó por los pelos, lo derribó un montonazo de veces, lo estuvo dominando en el suelo contra la reja prácticamente a placer. Sean O'Malley no hizo nada en esa pelea, y en esta ocasión esperemos que todos estos cambios que ha estado haciendo a lo largo de su vida, todos los anuncios que ha hecho en Instagram de que ha dejado de fumar, que ha dejado de pajearse, que ha dejado redes sociales, se está centrando mucho en su entrenamiento de jiu-jitsu, de wrestling. Así que esperemos que estos cambios y que las excusas fuera le sean beneficiosas para que pueda hacer algo más de lo que hizo en la primera pelea. Pero personalmente creo que Merab Dvalishvili está en su mejor momento de su carrera, está arrasando con todo el mundo y veo muy difícil que Sean O'Malley vaya a derrotar o vaya a lograr hacer algo nuevo contra Merab Dvalishvili. Creo que la pelea se va a dar exactamente igual y vamos a ver a Merab Dvalishvili ganando por decisión unánime. Luego, como coestelar en este mismo evento, tendríamos a Juliana Peña contra Kayla Harrison. Y bueno, la verdad es que tampoco no es un combate demasiado espectacular, pero bueno, Juliana Peña probablemente sea la peor campeona que ha tenido la UFC en el peso gallo femenino. No es una peleadora que yo considere que se merezca estar con el título de campeón entre sus manos. De hecho, en su última pelea, personalmente pensé que la iba a ganar Raquel Pennington, porque pensé que Raquel Pennington había hecho un poquito más. También fue una mala pelea y fue una pelea reñida, pero dos jueces se la dieron a Juliana Peña y al día de hoy por eso mismo es la campeona actual del peso gallo femenino, lo cual habla de la poca calidad que están representando las contendientes al título. Pero precisamente la esperanza de la división es Kayla Harrison, que viene de 2 victorias espectaculares en UFC. Es cierto que la última se fue a la decisión y que fue un poquito complicada, pero de igual manera considero que Kayla Harrison tiene lo suficiente y lo necesario, que tampoco no es mucho, para derrotar a Juliana Peña. Y de hecho veo a Kayla Harrison finalizando a Juliana Peña. Es verdad que son 5 asaltos, que la experiencia está del lado de la campeona, pero creo personalmente que Kayla Harrison es un toro que no va a poder ser frenado. De verdad, Kayla Harrison tiene una potencia, tiene una fuerza y tiene una explosividad impresionantes. Tiene un dominio en el judo y en el suelo que muy pocas veces han visto, y tiene todo lo necesario para finalizar a Juliana Peña.
Quizá no la someta, pero sí que la veo noqueándola contra la reja o en Ground and Pound con un TKO. Así que veremos a ver cómo se da este combate. La siguiente semana nos iríamos al 14 de junio en el UFC Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos, el cual estará enfrentando a Kamaru Usman, que viene de una inactividad de más de año y medio y con 3 derrotas consecutivas. Muy probablemente sea el ultimátum para Kamaru Usman, contra Joaquín Buckley, el caso completamente contrario a Kamaru Usman, porque Joaquín Buckley, si no me equivoco, viene de 6 victorias consecutivas, ya 2 contra rankeados, contra Colby Covington y contra Vicente Luque, y que además se encuentra en el mejor momento de su carrera. En peso welter se encuentra invicto, y además desde que hizo el cambio a peso welter, porque él era anteriormente peso medio, ha estado dominando y ha estado arrasando, ya sea con caos rápidos o con peleas muy dominantes en donde él ha salido muy favorecido. Sin duda alguna va a ser un choque de estilos muy interesante, sobre todo por el momento de ambos. Sin duda alguna, anteriormente te habría dicho que Kamaru Usman es favorito, pero muy por encima. Pero al día de hoy, con un Kamaru Usman casi semi-retirado, que ha estado más de un año y medio de inactividad, que tiene 3 derrotas consecutivas, que no sabemos exactamente si ha estado aprovechando este año y medio de inactividad, mejorando en algunas cuestiones, o avanzando en su juego, o cambiando de estrategias para volver a la senda de la victoria, no se sabe. Así que yo personalmente creo, y aunque me duela bastante, creo que Joaquín Buckley va a ganar este combate, y quizá estaríamos viendo a Joaquín Buckley noqueando a Kamaru Usman. Es un poco temprano poder predecir esto, pero creo que se puede llegar a dar así. Y luego otro combate como coestelar en este mismo evento, aunque es un Fight Night, va a tener un coestelar bastante grande. Vamos a tener a Rose Namajunas contra Miranda Maverick. Rose Namajunas es la excampeona de peso paja y muy probablemente de las mejores peleadoras de peso paja de la historia de UFC. Es una peleadora tremendísima, muy buena técnicamente y que además tiene una historia de superación bastante interesante. Pero al día de hoy, en esta nueva división, tras haber subido a las 125 libras al peso mosca, pues no le ha ido muy bien que digamos. Tiene 2 victorias, pero también tiene 2 derrotas. Y las 2 derrotas han sido contra contendientes mucho más arriba en la división que ella, contra Manon Fiorot y contra la propia Erin Blanchfield, que se estará enfrentando un par de semanas antes contra Maycee Barber. De hecho, Rose Namajunas ya estaba programada para enfrentar a Maycee Barber, pero Maycee Barber se cayó. Rose Namajunas tuvo que enfrentar a Tracy Cortés, le ganó por decisión unánime, le peleó contra Erin Blanchfield, perdió por decisión unánime y ahora va a pelear contra Miranda Maverick, que si bien viene en una racha de victorias, creo que de 3 o de 4, tampoco creo que vaya a ser gran competencia contra Rose Namajunas. Creo que Rose Namajunas debería de sacar la casta, debería de sacar toda la experiencia que tiene a 5 asaltos como campeón, como ex campeona que es, y creo que Rose Namajunas se la va a llevar fácil. No solamente digo que va a ganar esta pelea, sino que pienso que va a ser fácil para ella, o al menos en mis expectativas considero que Rose Namajunas está muy por encima de Miranda Maverick. Luego, la siguiente semana, que aquí ya llevamos como 4 o 5 eventos consecutivos, nos estaríamos yendo hasta Bakú, a la capital de Azerbaiyán. La primera vez que la UFC aterriza en este país asiático y, como no, estará enfrentando a Rafael Fiziev, prácticamente representante único que tiene Azerbaiyán en la UFC, aunque creo que hay otro par de peleadores más que son de este país y obviamente todos los caucásicos se consideran como parte de esta región del Cáucaso. Pues bueno, Rafael Fiziev estará enfrentando a Ignacio Bogabondes y sorprende que no vaya a ser el combate estelar, porque digo, teniendo un peleador rankeado en el peso ligero que encima es de Azerbaiyán, pues lo normal sería que él estuviese estelarizando el evento, pero como evento estelar pusieron a Jamahal Hill contra Khalil Rountree. Es un combate que ya se ha caído como 2 o 3 veces a lo largo de este último año, porque estaba programado para la International Fight Week del año pasado, también estuvo programado para el UFC Kansas City, en donde acabó enfrentándose Ian Garry contra Carlos Prates, pero bueno, lo reprogramaron para este UFC Bakú. Supongo que el gobierno de Bakú acabó pagando una buena pasta para que 2 estadounidenses rankeados fuesen a pelear hasta allá, y bueno, va a ser un combate bastante interesante. Creo que Jamahal Hill va un poco de caída, si no me equivoco, viene de 2 caos consecutivos contra Alex Pereira y contra Jiri Prochazka. Creo que ese es el tope de Jamahal Hill, aunque haya sido ex campeón, aunque haya sido un buen contendiente al título. Creo personalmente que Jamahal Hill está de caída, no creo que gane esta pelea. Yo creo que Khalil Rountree sorprendió bastante en su pelea contra Alex Pereira
y si bien perdió, demostró bastante aguante, demostró muchísima durabilidad, muchísimo corazón y sobre todo muy buena técnica de Muay Thai. Khalil Rountree es un caballo de Troya literalmente, o sea, es un peleador que tira unas patadas que parece que te las está tirando una mula. Es muy potente, es muy explosivo y sobre todo esta versión de Khalil Rountree que ya no es tan desenfrenado, que ya no va tan alocado a intentar asesinar a sus oponentes, sino que ya es mucho más cauto, ya es mucho más estratégico, sabe dosificar más su cardio. De hecho, contra Alex Pereira aguantó hasta el cuarto asalto y aguantó bastante bien. Es verdad que ya el cuarto asalto fue prácticamente una paliza por parte del ex campeón, pero bueno, mínimo se puede decir que Khalil Rountree hizo un mejor desempeño contra Alex Pereira que el propio Jamahal Hill. Así que por eso mismo creo que Khalil Rountree se lleva esta pelea y creo que va a poder finalizarlo. Creo que Jamahal Hill tiene una mandíbula bastante cuestionable y no le veo el mismo aguante que tiene Khalil Rountree a largos asaltos. Así que creo que Khalil Rountree va a noquear a Jamahal Hill. Y regresando a la pelea de Rafael Fiziev contra Ignacio Vagabondes, creo que Rafael Fiziev es muy bueno, es uno de los mejores strikers más técnicos de toda la división del peso ligero y eso es mucho decir porque en el peso ligero hay muy buen striking en general, todos los contendientes tienen muy buen juego de pie, pero creo que el momento de Rafael Fiziev se ha agotado. Rafael Fiziev tuvo un momento de ascenso y al día de hoy se encuentra en 3 derrotas consecutivas y que además agarró una pelea en corto aviso contra Justin Gaethje, lo cual tendría que verse como positivo porque pues sí, la verdad es que tuvo bastantes huevos para aceptar esa revancha con tan poco tiempo, pero también es verdad que ese tipo de peleas lo único que hacen es cada vez bajarte más el nivel, porque no te ves como regularmente te ves por ser un corto aviso, porque no te preparaste lo suficiente, porque la gente se queda con una mala impresión tras esa derrota, aunque haya sido en corto aviso, así que únicamente por el momento veo favorito a Ignacio Vagabondes, porque a pesar de que también es un muy buen striker, muy técnico y que tiene un kickboxing espectacular, en principio Rafael Fiziev está un escalón por encima, aunque por el momento, como digo, Ignacio Vagabondes tiene mejor racha, tiene una mejor imagen al día de hoy, es mucho más joven, es hambriento, tiene ganas de ascender en el ranking, ya tiene una victoria contra un peleador rankeado que al día de hoy ya está retirado, pero bueno, cuando se enfrentaron estaba rankeado y esta va a ser su segunda pelea contra un peleador rankeado, así que está ascendiendo en el ranking y creo que se puede llevar esta pelea. No recuerdo si va a ser a 5 asaltos también porque es el coestelar, quizá pueda llegar a ser a 3. Ojalá fuese a 3 porque le veo más chances a Ignacio Vagabondes de hacer algo a 3 asaltos. Si es a 5, creo que Rafael Fiziev se la va a acabar llevando. Pero como digo, únicamente por el momento que están pasando ambos, que uno viene de 3 derrotas consecutivas y el otro creo que viene de 5 victorias consecutivas y encima casi todas finalizaciones, creo que Ignacio Vagabondes se va a llevar esta pelea, aunque eso sí, creo que por decisión unánime. Y luego, la siguiente semana, ya como el quinto evento consecutivo sin parar, estaríamos aterrizando de regreso a Las Vegas, Nevada, porque es el momento del evento del año, la International Fight Week, el evento que se celebra cada año para dar pie a los nominados al Salón a la Fama, para también dar un par de días de eventos exclusivos y de quedadas con los fans de la UFC, pero también para dar el que siempre se intenta hacer el mejor pay-per-view del año, el mejor evento, la mejor cartelera que se pueda dar en un año. Y en este caso, más que por la cartelera en sí, es por el evento estelar. Se llevaba muchísimo tiempo hablando de este combate y tristemente no se nos dio tal cual lo queríamos, pero también se nos dio una muy buena pelea que estaba prácticamente asegurada si es que no se daba la pelea principal que se estaba buscando. Islam Makhachev decidió subir al peso welter a enfrentar a Jack de la Madalena, ya que Jack de la Madalena ganó a Belal Muhammad y como resultado dejó su cinturón vacante, cinturón que estará en juego precisamente en este combate el 28 de junio en Las Vegas, enfrentando a Ilia Topuria contra Charles Oliveira. Este muy probablemente vaya a ser el combate del año, es la pelea más emocionante, con más alta expectativa, de la que más se ha estado hablando, aunque como digo, de la pelea que en sí se estaba hablando y la pelea que todo el mundo quería ver era Ilia Topuria contra Islam Makhachev. Pero bueno, al final los resultados se dieron así y tenemos a un Ilia Topuria enfrentando a Charles Oliveira, que también es buenísimo este combate. Son dos de mis peleadores favoritos
enfrentándose entre sí. Es una pelea con muchísimo riesgo, es una pelea muy reñida, o sea, es una pelea que ambos tienen sus argumentos sólidos y bastante contundentes para decir que pueden ganar este combate e incluso finalizar al otro, pero es una pelea que tiene muchísima expectativa. Todo lo que ha estado hablando Ilia Topuria, todo el esfuerzo de mantenerse Charles Oliveira a lo largo de los años para intentar volver a ser campeón de UFC, todo eso está en juego en una sola noche. Y personalmente creo que Ilia Topuria se va a llevar este combate por nocaut. No por nada, sino porque Charles Oliveira literalmente siempre lo tocan en todas sus peleas. Es muy bueno, realmente es muy técnico con su Muay Thai y su Jiu-Jitsu es de élite, es el mayor finalizador de toda la historia de UFC. Pero siempre le hacen daño, siempre le conectan una mano que quien sea lo acaba mandando a la lona. Hasta el propio Makhachev lo mandó a la lona de un golpe. Así que imagínense recibir un bombazo de Ilia Topuria, aunque sea uno solo. Con eso es suficiente para que veamos a Charles Oliveira, si no noqueado, mínimo lo suficientemente dañado como para que Ilia Topuria pueda utilizar su wrestling, pueda utilizar también su suelo y pueda finalizar a Charles Oliveira. Veo a Ilia Topuria ganando por nocaut y convirtiéndose en campeón multidivisional, aunque no simultáneo, sí de 2 divisiones. Esta es la pelea que más espero de todo el año. Sin duda alguna este combate me va a tener súper mega emocionado la semana previa, y ya lo estoy desde ahorita, pero la semana previa va a ser una locura. Toda la fanaticada va a estar súper mega encendida porque de verdad es un combate que tiene muchísima expectativa en general. También en este mismo evento, como combate coestelar, vamos a tener a Alexandre Pantoja haciendo su cuarta defensa consecutiva contra Kai Kara-France. Kai Kara-France es probablemente el contendiente al título que más ha pasado desapercibido de todo el peso mosca, porque también es verdad que ha perdido contra los 4 peleadores que se encuentran arriba de él en el ranking. Kai Kara-France es el 4 de la categoría. Y tenemos al campeón, Alexandre Pantoja, al número 1, Brandon Royval, al número 2, Brandon Moreno y al número 3, Amir Albazi. Los 4 han derrotado a Kai Kara-France en determinado momento. Los 4 tienen una victoria sobre él. Es por eso que ha pasado demasiado desapercibido, porque Kai Kara-France se le considera pues un contendiente más, un peleador que a veces gana, que a veces pierde, que a veces noquea, pero que a veces lo noquean a él. Entonces tampoco no es un peleador que tenga muchísimo hype, tampoco no tiene una gran racha de victorias que le han dado esta gran oportunidad al título por encima de todos los contendientes contra los que ha perdido. Simplemente como la división se encuentra en un estado bastante difícil porque los contendientes que están por encima de él también están ahí en esa situación en la que se quieren ganar una oportunidad porque vienen de perder contra el campeón. Y luego el resto de contendientes al título pues es verdad que se ven frenados por este top 3 bastante invasivo, por este top 3 bastante contundente. Ninguno del resto de contendientes del peso mosca ha sido capaz de ganarle ni a Brandon Royval ni a Brandon Moreno. Así que veremos a ver si Kai Kara-France da un nuevo aire a la división. Veremos si es capaz de imponerse a un rival que ya le ganó una vez. Así que es una pelea que tiene bastante historia detrás. Y es una pelea que, aunque esté opacada por su evento estelar, también es bastante interesante. Creo que Alexandre Pantoja se la va a llevar por decisión. Siempre gana por decisión, no es una sorpresa, pero creo que va a dar muy buena pelea. Veremos de lo que es capaz de hacer Kai Kara-France, pero creo que Alexandre Pantoja está siendo muy dominante y se encuentra en el mejor momento de su carrera. Da incluso pensar que puede llegar a superar a Demetrious Johnson en cuanto a contundencia y en cuanto a reinado. Porque si bien no tiene el número de defensas suficiente para superarlo, y nadie lo tendrá porque 11 defensas al título es una locura al día de hoy, pero sí es verdad que a los peleadores a los que se ha enfrentado Alexandre Pantoja han sido de un mayor nivel que los que se enfrentó en su momento Demetrious Johnson, porque la división de peso mosca en aquel entonces estaba muy verde, y destacar en aquel entonces no es lo mismo que destacar ahora. Alexandre Pantoja está reinando una división muy competitiva con peleadores muy buenos, y le ha ganado varias veces a prácticamente todos los rankeados del top 10. Así que no hay excusas, Alexandre Pantoja está en el mejor momento de su carrera y creo que también va a ganar este combate. Luego, por primera vez después de 5 o 6 eventos consecutivos, tendremos un descanso el 5 de julio y volvemos el 12 de julio para UFC Nashville en Tennessee, Estados Unidos. En este evento estaremos viendo como combate estelar a Derrick Lewis, que regresa después de casi un año entero de inactividad, contra Talison Teixeira, un peleador
que sorprende bastante que ya esté en un evento estelar. El detalle es que Talison Teixeira es un peleador bastante alto que debutó en el UFC noqueando a Justin Tafa en el primer asalto de un codazo espectacular y que llama bastante la atención porque se puede convertir en uno de los principales contendientes en una división que realmente es bastante sencillo ascender al día de hoy porque prácticamente no hay nadie fuera del ranking que represente un gran problema. Yo creo que por eso mismo lo vieron tan contundente, lo vieron tan alto, tan bueno y con unas habilidades que se puede llegar a esperar que den para muchísimos resultados, que lo pusieron directamente en el ranking a pesar de que estaba debutando y que además le dieron la oportunidad de tener un evento estelar contra Derrick Lewis, uno de los peleadores más emocionantes de toda la UFC, el mayor noqueador de la historia de UFC, el peleador que tiene más caos en su trayectoria dentro de UFC y que además es un peleador bastante querido por la comunidad. Siempre es bueno ver un combate de Derrick Lewis porque te puedes esperar lo que sea. Siempre uno acaba emocionado en este tipo de combates en el que chocan dos trenes de peso completo y veremos a ver qué es lo que pasa. En principio, por pura estadística y por pura probabilidad, el peleador joven debería de imponerse al peleador veterano. En este caso creo que Derrick Lewis ya está rozando los 40 años y sin embargo Talison Teixeira creo que se encuentra como con 30 o con 29 años. Así que la experiencia está del lado de Derrick Lewis, pero también es verdad que Talison Teixeira le saca como dos cabezas, de alcance tiene que ser bastante largo y el poder puede llegar a estar del lado de ambos. Derrick Lewis también ha sido noqueado y no se necesita demasiado para noquearlo. Así que creo que Talison Teixeira se va a llevar esta pelea por nocaut, pero ojalá Derrick Lewis gane, porque así estaríamos viendo a Derrick Lewis volver a pelear contra peleadores del ranking, volver a pelear contra un peleador más arriba de él, o incluso intentar revivir un poquito de ascenso. Ya no te digo yo que intente escalar al título, porque de verdad está muy difícil imaginar que pueda llegar a ganarle a Ciryl Gane otra vez, o que pueda llegar a ganarle a Tomás Pinal, o incluso a Joe Jones, pero sí creo que puede llegar a dar peleas muy emocionantes dentro del ranking del peso completo, que al día de hoy se encuentra bastante escaso de peleas emocionantes, de peleadores contundentes, y creo que Derrick Lewis todavía tiene muchísimo más que dar. Esperemos que gane, pero como digo, creo que por pura probabilidad Talison Teixeira se va a llevar esta pelea por nocaut. Luego, la siguiente semana de este evento, estaríamos ya en el 19 de julio del 2025 y estaremos probablemente en otra de las peleas más esperadas de este 2025, un pay-per-view, un evento numerado, el UFC 318, que sucederá en Nueva Orleans, en Luisiana, que estará enfrentando a Dustin Poirier contra Max Holloway, en un combate en donde está en juego el título BMF, que actualmente le pertenece a Max Holloway, pero que lo expondrá en la que es oficialmente la última pelea profesional de Dustin Poirier en su carrera. Dustin Poirier se retira en casa. Dustin Poirier es de Luisiana, precisamente donde están haciendo el evento, y encima esta pelea tiene muchísima historia. ¿Por qué? Porque Dustin Poirier fue la primer pelea de Max Holloway cuando debutó en la UFC. Un Max Holloway de 20 años de edad se enfrentó a un Dustin Poirier de 23 años. Tiempo después, pasado unos cuantos años, se volvieron a enfrentar, en este caso en un combate por el título interino del peso ligero. Dustin Poirier se encontraba en la mejor racha de su carrera dentro del peso ligero y Max Holloway se encontraba también en la mejor racha de su carrera, pero en este caso en el peso pluma, como campeón de peso pluma. Dustin Poirier y Max Holloway se enfrentaron en esta revancha por el título interino del peso ligero y ganó Dustin Poirier. Y ahora Max Holloway va a darle la despedida a Dustin Poirier. Es decir, tenemos una historia que se autocomplementa por sí sola. Tenemos una historia que ha seguido una cronología de inicio a fin súper emocionante, con dos peleadores súper destacados, de los más queridos con la comunidad, de los que más han logrado hacer trayectoria dentro del UFC, de los más exitosos de toda la historia de este deporte, y que además nos han regalado dos peleas súper emocionantes. La primera es verdad que pues Dustin Poirier lo arrasó. Max Holloway era súper inexperto, tenía tan solo 20 años y se vio muy mal contra un Dustin Poirier que ya era dominante en aquel entonces. En la segunda pelea fue muchísimo más reñida. Es verdad que el boxeo de Dustin Poirier, el volumen y sobre todo el mezclar derribos con tiempos de reja, meter presión, volumen, etcétera, hicieron que Dustin Poirier se convirtiera en el campeón interino de peso ligero. Título que es el único que ha conseguido a lo largo de su carrera, porque no ha podido ser campeón indiscutido en las 3 oportunidades que tuvo. Y ahora, tras su último combate precisamente de perder contra Islam Makhachev, quiere
quiere retirarse en casa, quiere retirarse antes de que el deporte lo retire a él, porque él mismo lo dijo, o te retiras a tiempo o este deporte te va a acabar, no hay de otra, este deporte es cruel, este deporte es así, es de que llegan las nuevas generaciones y vencen a los veteranos que lo han dejado todo por conseguir lo que sea que hayan conseguido, la posición que tienen en el ranking, el título indiscutido de su división, algún título interino, los combates estelares que hayan ganado, los salarios que hayan logrado aumentar. Todo eso a partir de este punto de sus carreras empieza a bajar, empieza a disminuir conforme vas perdiendo combates. Y en este caso considero de manera muy oportuna y considero que es lo correcto que Dustin Poirier decida retirarse. Para mí no es egoísta que un peleador decida retirarse sin pelear contra los jóvenes, sin darle la oportunidad, por así decirse, a la nueva generación que ocupen los puestos que ellos están ocupando al día de hoy. Y también es verdad que Dustin Poirier pues es un peleador que no tiene que demostrarle nada a nadie, se ha enfrentado contra todo mundo que le pusieron delante de él, tiene uno de los mayores récords dentro del UFC, es envidiable la cantidad de nombres que están a las espaldas del resumen de Dustin Poirier, tanto en victorias como en derrotas, es espectacular la cantidad de peleadores buenísimos contra los que se ha enfrentado y creo que este combate es más que merecido, una segunda revancha, una trilogía que se cierra, una de las peleas más emocionantes que se podían dar dentro del top 5 del peso ligero y que además estará con el título BMF en juego, es decir, con la oportunidad de que Dustin Poirier se pueda retirar en casa con un título, sería una locura, aunque sí es verdad que Max Holloway representa una gran amenaza, si bien viene de perder por nocaut contra Ilia Topuria, creo que lo hizo lo suficientemente bien contra Justin Gaethje como para que dejemos de dudar va a tener un buen rendimiento en peso ligero, ya lo tuvo en su segunda pelea contra Dustin Poirier, pero creo que en esta tercera lo va a tener aún más. Max Holloway va a ser muy difícil de vencer. Sin embargo, creo que Dustin Poirier tiene la experiencia, tiene la capacidad y tiene sobre todo las habilidades para derrotar por tercera vez y sería una locura que lo hiciera a Max Holloway. Quizá no por finalización, quizás se vayan a las tarjetas, pero estoy seguro de que esta va a ser una guerra, de que va a ser un combate encarnizado, va a haber muchísima sangre, muchísima violencia. Creo que los dos se van a quedar de pie a intercambiar golpes y va a ser una pelea sin duda alguna muy emocionante. Una de las peleas más esperadas de este 2025 y que dará fin a una de las carreras más impresionantes que se hayan visto en la historia de este deporte. Y luego, ya para ir cerrando este video, voy a acelerar un poco con los últimos eventos que me quedan. La siguiente semana, la UFC 318, estaremos aterrizando en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en un evento donde se estarán enfrentando Robert Whittaker contra Reinier de Ridder. Este peleador holandés llegó al UFC hace tan solo unos 7 meses y en este lapso de tiempo ya ha conseguido 3 victorias consecutivas. Y encima las 3 han sido por finalización, 2 por sumisión y 1 por KO. Y creo que precisamente es su última victoria lo que más lo ha catapultado y lo que más lo ha impulsado a obtener este combate tan grande. Porque sí, en tan solo 6 meses logró hilar 3 victorias consecutivas, pero es que sobre todo viene de noquear a Bo Nickal, un peleador del que se tenía muchísima expectativa, del que se hablaba mucho que podía llegar a dar muy buenos combates, sobre todo en los altos puestos del UFC, y que haya perdido contra un peleador que recién había ingresado al UFC y que tampoco se tenía demasiada expectativa en él, pues sorprendió bastante, a muchísimos les cayó la boca y es por eso creo que la UFC programó este combate porque vio un alto potencial en este peleador holandés. Y si bien creo que se encuentra en un muy buen momento, creo que Robert Whittaker es muchísimo Robert Whittaker para Reinier de Ridder. Robert Whittaker es verdad que se vio bastante fatal en su último combate que fue contra Khabib Chimaev, pero pues es que todo el mundo se ve fatal contra Khabib Chimaev en su prime. Cuando Khabib Chimaev se encuentra bien, de verdad bien, sin enfermedades, sin COVID, sin infecciones estomacales a una semana antes de su combate, es un monstruo de verdad, es un demoledor de almas. Chimaev es una locura lo que hace con sus rivales y Robert Whittaker fue su última víctima. Pero también es verdad que Robert Whittaker es un peleador súper mega experimentado, es prácticamente el gatekeeper de esta división del peso medio, es un ex campeón con muchísima experiencia que ha ganado muchísimos combates a 5 asaltos por decisión y este va a ser un combate a 5 asaltos, así que aunque Reinier de Ridder venga con muchísimo hype, solamente han sido 6 meses dentro del UFC. Para este combate, que ya va a ser su cuarto dentro del UFC, habrán transcurrido tan solo 9 meses desde su debut.
Es decir, se está acelerando muchísimo. Si yo fuese él, me esperaría un poquito más para mejorar algunos aspectos, para asegurarme de que no tengo lesiones, para recuperarme al máximo y así poder rendir de mejor manera dentro del octágono. Pero bueno, quizá también tiene prisa, quizá también su manager es el que le está consiguiendo estas buenas peleas y él simplemente no dice que no. O a lo mejor es que de verdad piensa que puede ganarle a Robert Whittaker y que se puede posicionar dentro del top 5 del peso medio. Es una locura pensarlo, porque un peleador que acaba de debutar hace 6 meses pues no debería de estar peleando contra un top 5 ya. Pero Reinier de Ridder es especial, es un doble campeón de One Championship, o sea, es una barbaridad conseguir ese logro, aunque sea una promotora de segunda o aunque no esté al nivel de UFC, es una locura conseguir 2 cinturones de One Championship en simultáneo. Y además es una locura hacer lo que hizo dentro de UFC, finalizar a 3 oponentes duros en tan solo 6 meses de diferencia. Reinier de Ridder es prácticamente el peleador con más hype al momento porque sorprendió muchísimo y veremos a ver qué es lo que es capaz de hacer contra Robert Whittaker, que también tiene muchísimo dentro de la compañía. Quizá estemos hablando de que este sea el comienzo de su caída, pero veremos a ver qué es lo que pasa. Sin duda alguna es un muy buen combate para reafirmar lo que ambos quieren conseguir. Uno, por su parte, afirmar que todavía sigue vigente, que todavía tiene lo necesario para seguir dentro del ranking del peso medio, y otro, afirmar que se encuentra en su prime, que se encuentra en el mejor momento de su carrera y que quiere ir a por el cinturón. Veremos a ver qué es lo que pasa y creo personalmente que Robert Whittaker va a ganar este combate. Creo que Robert Whittaker no va a ser tan fácil de finalizar y creo que Reinier de Ridder, si bien es muy técnico y si bien es muy bueno en todas las áreas del combate, creo que hay algunas lagunas, creo que hay algunos espacios en donde Robert Whittaker con su experiencia y su inteligencia puede sacar provecho. Así que veremos a ver cómo se da este combate, pero yo pronostico que Robert Whittaker puede ganar por decisión. Luego la siguiente semana, el 2 de agosto, estaríamos aterrizando en el Apex y estaríamos viendo a Tatsuro Taira enfrentándose a Amir Albazi. Una pelea que quizá pueda definir quién va a optar por una oportunidad por el cinturón más adelante en el futuro y quién va a encontrar su límite, quién va a encontrar su techo, porque ambos han perdido recientemente contra 2 contendientes al título. Tatsuro Taira perdió contra Brandon Royval y Amir Albazi perdió contra Brandon Moreno. Ambos vienen de derrota. Entonces es por eso bastante interesante este combate, porque entre los dos se van a acabar eliminando. Uno va a quedar en el top 5 y el otro va a tener que retroceder en el ranking, aceptar peleas de más bajo nivel y tener que volver a empezar la carrera por el título. Es difícil esta posición porque lo pierdes todo. Tienes que ganar sí o sí. Y combates así son muy emocionantes porque precisamente sacan lo mejor de los peleadores. Y va a ser un combate estelar a 5 asaltos. Así que veremos qué es lo que pasa. Yo creo personalmente que Tatsuro Taira se puede llevar este combate. Creo que lo vi muchísimo más reñido su pelea contra Brandon Royval de lo que vi a Amir Albazi contra Brandon Moreno. Brandon Moreno le dio un repasón a Amir Albazi. No me lo esperaba que fuese tan así. Me esperaba que fuese un poco mejor de lo que vi a Amir Albazi. Así que por la poca expectativa que ya tengo en Amir Albazi, creo que no va a ser suficiente para ganar a Tatsuro Taira, que creo que aún tengo un poco más de fe en él porque se vio más dominante en ciertos asaltos contra Royval y fue por decisión dividida. Luego estaríamos descansando el 7 de agosto y el 15 de agosto estaríamos ante el último evento numerado de UFC que tiene combate estelar confirmado. Estaríamos hablando del UFC 319, ya súper lejos del día de hoy, pero ya se encuentra confirmado. Este pay-per-view sucederá en Chicago, en el estado de Illinois, Estados Unidos, y estará enfrentando a Dricus du Plessis contra Khabsat Chimaev. Esta pelea muy probablemente se vio presionada la UFC a anunciarla porque se empezó a rumorear que Dricus du Plessis estaba lesionado y que no iba a poder enfrentar a Khabsat Chimaev en unos cuantos meses. Así que se empezó a hablar de un título interino. Caio Borralho se sumó a la conversación él solito diciendo que él puede enfrentar a Khabsat Chimaev. También se habló de que este combate estaba planeado para la International Fight Week, pero todo esto se desmintió en cuanto la propia UFC dijo, ¿saben qué? Ahí les va a estar programado para el UFC Chicago. Y este combate es bastante esperado. Khabsat Chimaev es probablemente la mayor estrella en ascenso que todavía no tiene un cinturón al día de hoy. Es el peleador que más ha conseguido fanáticos en los últimos 4 o 5 años desde su debut en la pandemia en el 2020. Al día de hoy no ha hecho más que conquistar fanaticada pelea tras pelea, y aunque ha tenido traspiés, aunque ha tenido altibajos, aunque ha tenido momentos incluso en los que su carrera profesional corría peligro cuando contrajo el COVID-19 y se encontraba súper enfermo, Khabsat Chimaev se merece pelear por el cinturón sí o sí.
y lo hará contra un Dricus du Plessis que se encuentra en el mejor momento de su carrera, que es un aire fresco para la división, que ya se encuentra con 2 defensas consecutivas y que es un campeón bastante sólido. Es muy difícil predecir qué va a pasar en este combate y que cada uno de los dos tiene su estilo muy marcado, así que aunque todavía no quiero analizar a profundidad este combate, desde ahorita anticipo que yo soy 100% Team Khabsat Chimaev. Creo que Chimaev va a arrasar a Dricus du Plessis. Creo que Dricus du Plessis no va a tener nada que hacer contra Khabsat Chimaev e incluso lo veo finalizándolo en el primer asalto. Quizás esto no suceda así, hay muchas otras cosas que mencionar para que esto pueda llegar a considerarse como un escenario probable o no, pero yo creo que es lo que va a suceder. Creo que Khabsat Chimaev es una sangre diferente, creo que es otra raza, creo que está hecho de otra madera distinta y bien alineado, sano, de todas sus articulaciones, de todo su sistema inmune, perfectamente entrenado y listo para dar una guerra. Es invencible. Khabsat Chimaev de verdad es un monstruo y creo que Dricus du Plessis no tiene lo necesario para enfrentarse a un peleador de este calibre. Así que quizá estaremos hablando de un nuevo campeón en el peso medio. Y ya por último, el último evento confirmado, el más recientemente anunciado por la UFC, va a ser el regreso de la UFC a Shanghái, en China, que esto va a suceder el 23 de agosto y que estará enfrentando en el combate estelar a Johnny Walker contra Zhang Mingyang. Johnny Walker viene de bajarse como de 2 o 3 peleas consecutivas. No sé exactamente qué es lo que pasa con Johnny Walker en su carrera, pero ha estado bajándose de peleas constantemente. Ya iba a pelear contra Alexander Guskov y se bajó de esa pelea. Iba a pelear contra Murzakanov y también se bajó de ese combate. Pero luego inmediatamente de que anuncian que se bajó contra Murzakanov, anuncian que se va a enfrentar contra este peleador chino en Shanghái. Realmente no sé qué es lo que sucede con Johnny Walker, pero espero que se encuentre bien, espero que llegue sano al combate, porque de verdad le espera una buena tundra, le espera una buena faena. Porque este chino, Zhang Mingyang, es una bestia. Es un peleador que tiene 100% de finalizaciones en el primer asalto. O sea, es una barbaridad. 15 finalizaciones seguidas en el primer asalto. O si no me equivoco, creo que ya 16 por su última victoria contra Anthony Smith. Es una barbaridad su récord. Sin duda alguna es uno de los mayores prospectos del gigante asiático. Es uno de los peleadores más emocionantes que emergen en esta categoría de los semicompletos. Y sin duda alguna es una oportunidad de oro, porque si bien Johnny Walker es difícil de descifrar, es difícil de enfrentarse a un peleador que hace tantas locuras y que es tan impredecible, pero también hay que decir que Johnny Walker viene de una muy mala racha de derrotas, ha perdido 2 veces consecutivas y las 2 han sido caos súper aparatosos. Johnny Walker ya no es el mismo, ya no es el Johnny Walker que llegó arrasando en la UFC, finalizando a todo mundo también en el primer asalto. Y de hecho se puede decir que Zhang Mingyang es una versión de Johnny Walker de cuando recién llegó a la UFC. Estaremos hablando de que Johnny Walker se tiene que enfrentar a una versión de sí mismo, más joven, más fuerte, con más hambre, más potente, y ahora él siendo el veterano. Veremos si tiene lo suficiente para resistir esta fuerza que viene detrás de él, porque si no, Johnny Walker va a volver a ser noqueado por tercera vez consecutiva. Sin duda alguna, Zhang Mingyang tiene el poder y las habilidades para noquearlo en el primer asalto, y yo es lo que pronostico. Me gusta muchísimo Johnny Walker, creo que de verdad podría haber sido un mejor peleador si hubiese ajustado 2 que 3 cosas de su estilo o si hubiese aplicado de mejor manera sus habilidades, pero al día de hoy es difícil pensar que Johnny Walker tiene esperanza. Johnny Walker viene de ser noqueado 2 veces consecutivas y creo que va a ser noqueado por una tercera vez de forma muy aparatosa, de forma muy espantosa. Y hasta aquí el video de hoy. Se me alargó bastante, pero han sido bastantes combates los que nos han anunciado en estas últimas semanas. Ha sido una locura lo de este último anuncio de la UFC, porque como digo, llevábamos bastantes meses anticipando qué es lo que iba a pasar, de cómo se iban a dar las cosas, de quién iba a subir, quién iba a bajar, quién iba a aceptar pelear contra quién y quién no iba a pelear contra quién. Y al día de hoy ya lo sabemos todo. Todas las dudas se nos han despejado, todas las respuestas se nos han dado. Ilia Topuria enfrentará a Charles Oliveira, Dustin Poirier se retirará en casa, Khabsat Chimaev ya tiene pelea confirmada por el título. Todo se nos ha dado. Lo único que todavía no sabemos es Jon Jones contra Thomas Aspinall, pero quizá de eso estemos hablando hasta noviembre o quizá nunca. Así que hay que conformarnos con lo que ya tenemos de manera oficial y sin duda alguna va a ser un verano muy emocionante para ser fanático del UFC. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del video. Ya saben, un like, un comentario se agradecen muchísimo y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!